During the 29th of October and 2nd of November 2024, the community of Valencia endured one of the most catastrophic floods ever witnessed in modern Europe. Vamos a regresar a nuestra redacción ahora sí para actualizar esas cifras que nos están llegando, cifras terribles del número de víctimas mortales que ha provocado a esta hora la Danajero. Sí, al principio del programa hablábamos de al menos 13 muertos, pero desde anoche, cuando se activó el procedimiento de múltiples víctimas, ya podemos ofrecer un segundo balance que llega a través de la información recibida de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de emergencias. En este momento y de forma provisional, la cifra de víctimas mortales asciende a 51 personas. Se está iniciando el proceso. The 8 hours of torrentially unforgiving rainfall created a domino effect of harm which will be felt for many generations. 231 people lost their lives and more lost their homes and possessions. Towns were torn apart both physically and emotionally, leaving us all wondering whether they will ever be the same again. Many news outlets from around the world covered the story in its early stages, updating its audience on the constant developments coming out of the southeastern part of Spain. But as soon as roads were rebuilt, casualty counts stagnated, and the government stepped in, coverage naturally began to slow down. However, for the people of the region who have been left to pick up the pieces of what they had, the story is far from over. So my goal during the 2 days of interviewing and researching is to understand and gain a closer insight into the actual experiences of these people. Because the stories that I'm going to be hearing cannot be shown in the statistics. The first affected area we are going to visit is the town of Aldaya. Aldaya is a small and modest town with a population of around 31,000. During our short time in the town, we will be speaking to Maria Borrell and José Julio, who works at his father's farm. First off, Maria gives us an introduction onto the effects that the flood has had on the town and describes how the events unfolded. Este es el Barranco del Pollo, el barranco que se desbordó y que provocó toda la inundación del pueblo, que veis la proximidad de las casas respecto al barranco. Está todo muy cerca, esta es la parte baja del pueblo y fue la más afectada. Ahora está bastante limpia, pero aquel día había 2 metros de agua por la calle. Eso no se había visto nunca había llovido tal cantidad de agua y la imprevisión fue total, nadie sabía que esto iba a pasar. Aquí cuando llueve muchas veces se sale un poco el barranco sin llegar a causar daños materiales, y es muy típico asomarse la gente, venir a ver cómo va el agua, que lleno va el barranco, pero sin mayor preocupación. Si tú no estabas viendo la televisión, no eras consciente de lo que estaba pasando. Yo estaba muy pendiente de la televisión porque al día siguiente tenía que coger un avión, y para uno que cojo al año quería cerciorarme de que no iba a pasar nada. Y veíamos, tanto mi marido como yo, que en Chiva la situación era muy seria y que ya los coches iban flotando por el agua, que ya se habían roto con puertas, fachadas de casas, se les había destruido el agua. Entonces ese agua va a llegar aquí sí o sí. No sabíamos en qué medida, por supuesto, pero yo no me explico cómo nadie fue capaz de prever que eso iba a pasar. De hecho, yo llamé, mi hijo vive aquí, le llamé 3 veces para pedirle muy seriamente que se fuera, que subiera al piso de arriba, que estuviera, porque veía que el barranco se iba a desbordar. Es verdad que fue muy rápido, que el barranco tardó en desbordarse bastante, primero pasó por otras localidades y cuando llegó a esta, es que fue cuestión de media hora, o sea, en media hora empezó a salir y se llenó hasta los 2 metros. En las casas no ha quedado nada, no se ha podido salvar absolutamente nada. Cuando entremos lo veréis, las casas están totalmente vacías. En cada casa había un montón de escombros hasta arriba. Tened en cuenta que aquí no solo eran casas con muebles, libros, no, aquí había, por ejemplo, una carnicería que sacó 3.000 kilos de carne. La masa del pan, las pescaderías, todo eso al momento huele que no se puede estar. Se ha perdido prácticamente todo. Sí se dijo desde la Universidad Politécnica que se guardaran las fotos porque intentarían restaurarlas, pero las fotos estaban en muy mal estado. Por ejemplo, aquí todo el mundo en su casa tiene abanicos de mucho valor económico, porque son de nácar, porque aquí en este pueblo hay una tradición de hace muchísimos años de fabricación de abanicos.
y los abanicos se te deshacían en las manos. Literalmente, eso no me imaginaba que fuera a pasar, pero se deshacía. Era muy difícil salvar nada. Y yo fui partidaria de dejarlo, porque al final las cosas materiales, yo entiendo que tengas un vínculo sentimental muy grande, pero hay que aprender también a desprenderse. Era una energía que no podíamos permitirnos perder ahí. Y sí que es verdad que... Soon after the interview, we had the opportunity of visiting Julio's house, which, although had just been cleared of mud, was still uninhabitable due to the dampness left from the water 2 months on. Julio was lucky as he wasn't in the house at the time. However, Maria described how they'd rescued an elderly woman by jumping from their roof into the neighbour's backyard and lifting her to safety. However, one of Julio's farms was not so lucky, as it was completely destroyed. The one we visited would have had a similar fate if it wasn't for Julio and his selfless friends who volunteered to help in the cleanup process. This story began a recurring theme of communal support and solidarity. Al final nosotros estamos en una zona un poco aislada, que no estamos en medio del pueblo, entonces por aquí no pasaban muchos voluntarios. Pero yo sí que recuerdo con mucho cariño el haber llamado a amigos míos, amigos de la universidad o de lo que sea, amigos de toda la vida, y que respondieran rápido y se pusieran las botas y nos echaran una mano. Eso sí que la gente se portó muy bien en ese sentido. ¿Y actualmente cómo está la situación en Aldaya y vuestras granjas? Pues la situación es que en Aldaya Pueblo está bastante mejor, ya han conseguido limpiar las calles, sí que queda un poco ese rastro de que están las calles pues con polvo, sucias, con algunos escombros y en general está mejor la situación, y en la granja un poco lo mismo. Hemos ido limpiando, sacando carretillas de barro, de escombros, y poco a poco, día a día, va mejor la cosa, ya está casi a punto. Nosotros tenemos 3 granjas en propiedad. Esta es una que está en Aldaya, tenemos otra en Picassent y luego tenemos otra en Ribarroja. La que más afectada se vio fue la de Ribarroja, y la historia fue pues que el día de la riada, a eso de las 6-7 de la tarde, llamaron a mi padre los trabajadores que tenemos en esa granja, diciéndole pues que el agua había subido 1,60 m, que se iban a ahogar, que por favor que fueran a salvarles porque pues el agua había subido mucho. Y entonces pues mi padre fue para allá y nada, cogió el coche y se fue para allá de cualquier forma, ¿no? Y nada, fue para allá, fue a intentar salvarles. Al final, gracias a Dios, pues el agua terminó bajando y ellos, subiéndose estructuras, se salvaron de la riada. Pero pues la imagen allí es tremenda, ¿no? Para empezar, aquellos hombres se salvaron de milagro, mi padre también, porque se quedó atrapado en la autopista yendo a salvarles, pero el muro perimetral que había en la granja pues se cayó entero por la fuerza del agua y quedaron las naves pues también inundadas. Muchos cerdos se ahogaron, unos 1.700 cerdos se ahogaron y murieron, y los que consiguieron nadar y flotar y salvarse, pues claro, cuando bajó el agua no bajaron cada uno en su cuadra, sino que bajaron pues donde les pilló, y al no haber muro perimetral se escaparon y iban por ahí pues corriendo. Al final, yo cuando llegué allí la imagen era horrible, yo lo peor que he visto. Llegamos allí, estaba todo destrozado, lleno de escombros, la carretera para llegar a la granja no existía porque se la había llevado el agua también. Un montón de cerdos sueltos, muertos por el suelo, corriendo por los naranjos que se habían escapado. Y claro, pues todo aquello te supera. Llegas ahí, ves eso y es complicado. También había pues una persona que pues por desgracia le había pillado el agua y ahí se había quedado. Estaba la policía con el cuerpo y nada, eso fue lo que nos encontramos. Fue bastante difícil de ver, pero estoy contento por la reacción que tuvimos, que
fue decir, a mí me da igual, yo me pongo las botas y ayudar. Cuando hubo que echarle narices, pues estuvimos ahí y nos dio igual estar solos y nada. Pero en general le hemos echado un par de narices todos los que estamos aquí y estoy muy orgulloso. Y uno de los primeros días mi padre estaba por allí y vio aparecer a, como dice, a 5 chavales bien vestidos que se pusieron a sacar carretillas de cerdos muertos sin preguntar nada, se metieron allí a ayudar. Y se pensaba que eran los de Traxa y les dijo, bueno, mañana volvéis, ¿no? Muy bien, de puta madre, tal. Y yo le expliqué que no, que eran mis amigos, que con escribirles un mensaje, pues habían venido y me habían ayudado. Y vamos, sin preguntar nada a nadie, se metieron allí a ayudar. Y muy agradecido, sí, a eso. Porque claro, los cerdos que había vivos, pues no se les podía dar de comer de forma automática porque no había luz, entonces había que darles de comer a mano y lo suyo era sacarlos de allí lo antes posible porque estaba todo destrozado. Y vinieron con sus camiones todos los días a ayudarnos y nada, pues cuando mi padre preguntó qué se debe, dijeron que nada. Sí, al final lo que se dice muchas veces es que, perdón, que uno no sabe de qué está hecho hasta que le vienen los momentos difíciles y no sabe a quién tira al lado. Y esto ha servido para eso, para ver de qué pasta estamos hechos y que no nos rendimos y que la gente que nos ha ayudado pues son amigos de verdad y son gente buena. Eso sí que es verdad y eso me lo llevo. Y ahora pues con la ayuda de la gente y de los trabajadores todo tiene mejor color y aunque haya sido muy poco a poco, pues hemos podido ir saliendo del túnel. De hecho, el objetivo es volver a llenar la granja a mediados de enero de 2025 y pues me da alegría, la verdad, saber eso. Estoy contento. Estoy muy agradecido también a la gente que nos ha ayudado. No me quiero olvidar de nadie, pero me acuerdo especialmente de mi amigo Juan de mi amigo César, de Manolo, de Juanito, de Fernando, de Momo, de toda esa gente que nos echó un cable y algunos se me olvida. Y de los trabajadores de aquí que son de otra pasta. La gente debería aprender de esta gente porque son unos luchadores. Julio's story stood out to me because it really did emphasize the strong, unbreakable bond in the community. Despite this, it also left a sour taste in my mouth, as I wondered why Julio and his friends had been left to pick up the pieces of the mess themselves. And soon we realized that this was not one-off. We'll go back to Julio later to discuss this matter further. But for now, let's move on to our second affected town of the day, Catarroja, where we will be speaking to Inma and her son Fernando, who is my age. With a population of just under 30,000, Catarroja was the largest area we visited. It had been years since I had last been. However, the closer we drove to it, the more unrecognizable it got. As we were approaching, something outside of my window caught the corner of my eye. I didn't think much of it until someone else in the car pointed out that it was a mountain of destroyed cars. The sheer size of this said mountain didn't hit me in the car, but when it did, it left me speechless. I knew that hundreds, if not thousands, of cars had been destroyed by the floods. But after 2 months, I didn't expect it to look like this. Once we reached Inma and Fernando's apartment, we scaled the stairs up to the 4th floor as the elevator was still out of service. Although I may have been able to climb the steps, I couldn't help but empathize with anyone with a disability or the elderly living in the complex and the ones around it. During such dark times, the community may have been all that some had. So 2 months without a working elevator would have undoubtedly restricted many from interacting with each other.
in the region, and I found that appalling. We then went on a short walk where the destruction was still evident, almost 2 months on. The roads were stained and cars were smashed. However, as mentioned prior, nothing could prepare me for what I was about to see. A mountain spanning hundreds of meters wide, consisting of broken down cars, damaged well beyond repair. The most frightening reality was that each of those cars represented a person, if not more, that had been severely affected by the floods. We thought this would be an appropriate area to set up the equipment and have the interview. So listen to Inma and how she describes her experience. Por la tarde yo tenía una actividad que se había suspendido, sabíamos que iba a haber lluvias muy fuertes y esa tarde me quedé en casa. Estaba con mi hermano y también con Liz. Y por el WhatsApp la gente fue avisando que el barranco se había desbordado. Esto es algo que ha ocurrido antes en Catarroja. De hecho hubo una riada en el año 57, no estaba allí. Pero alguna vez, ha habido lluvias muy fuertes, pues sí que ha habido desbordamientos, pero vamos, algo muy poco significativo, ¿no? Claro, vimos que efectivamente el agua, me asomé al balcón, iba subiendo a un nivel considerable. Pero tampoco tenía yo en mente que iba a ocurrir lo que ocurrió finalmente. Nada, oímos unos gritos entonces y bajamos. Y era una mujer, porque claro, el agua subió inmediatamente a una velocidad inmensa, rápida, ¿no? Muy rápidamente. Y entonces oímos unos gritos, bajamos y estaban todos los vecinos porque había una mujer encima de un coche ya con el agua al cuello. Y también había un vecino nuestro encima de un árbol. Entonces estaban, bueno, pues intentando rescatarlos a los dos. Para ello bueno, yo estaba allí, realmente no hice nada, simplemente fui testigo de que cómo mis vecinos se organizaban para poder salvar a mi vecino y la otra chica. Me parecía todo, al mismo tiempo que estaba absolutamente paralizada, me parecía surrealista. Digo, ¿qué está ocurriendo, no? Algo que no te acabas de creer. Y fue muy angustioso. La verdad es que lo recuerdo como algo tremendamente angustioso. Le tiramos flotadores y al final la perdimos. Pudimos rescatar al vecino que estaba encima del árbol, cogimos sábanas, las anudamos, también sin saber si lo que estábamos haciendo podía salvarle realmente y bueno, pues milagrosamente pudo entrar. Esa tarde también recibimos el aviso sobre las 8, una alerta muy fuerte, pero claro, ya estaba todo desbordado. Y al día siguiente era un panorama desolador. Yo no salí a la calle ese día, pero mi hijo y mi hermano salieron y era como el fin del mundo, ¿no? O sea, todo lleno de barro. Bueno, me asomé. Obviamente lo vi desde mi balcón, era destrucción por todas partes, desolación, incomprensión de lo que había ocurrido, saqueos por los supermercados. Mi marido se había quedado en Valencia y por eso salvo el coche. Mi garaje está lleno de lodo todavía, el ascensor no funciona, vivo en un quinto. No tengo problema, pero hay gente que no puede moverse de casa y está sin ascensor todavía. Entonces creo que hace falta mucha ayuda especializada para reconstruir lo material. Y también, bueno, pues muchas ayudas que den a la gente esperanza para reabrir sus negocios, para reconstruir sus casas y que eso tiene que ser más rápido de lo que está siendo. One thing that really intrigued me in the build-up to these interviews was how these events would have affected somebody of my age, just so I could begin to somewhat imagine what the experience may have been like for someone like me. And the more I spoke to Fernando, the more respect I earned for him and the countless other teenagers and infants from the region. Bueno, primero quiero preguntarte, como una persona joven, ¿cómo te ha impactado específicamente a ti esto? Pues, a ver, la verdad es que ha sido todo horrible, o sea, no puede ser que con 16 años ya haya vivido una pandemia, una dana, un incendio que hubo aquí hace poco también, en muy poco tiempo, y la verdad es que
todos los lugares a donde solíamos ir mis amigos y yo por las tardes no sé, a salir por ahí, ha quedado todo destrozado, o sea, es mi pueblo y no sé, verlo todo destruido me da mucha pena, la verdad. ¿Tu experiencia en general, cómo lo describirías? A ver, la verdad es que yo me enteré de todo esto, de que iba a pasar algo a las 2 de la tarde ese mismo día, que yo salía del colegio a las 3 del instituto y nos dijeron de salir antes por vientos huracanados. Y ahí estábamos todos celebrando porque no íbamos a tener clase ese día y al día siguiente igual no teníamos clase y no pensábamos lo que iba a pasar después. Y cuando empiezo a ver que algunos de mis compañeros del instituto empiezan a mandar cómo se desborda el barranco, que están viendo que los supermercados han destruido las puertas y está corriendo el agua con galletas o comida por ahí, y de repente me asomo yo y ver que el agua está empezando a subir, la verdad es que es que no supe cómo reaccionar porque no me lo creía, o sea, y al día siguiente no supe cómo reaccionar, o sea, estaba todo el mundo callado sin decir nada. ¿Y los negocios locales cómo han sido afectados? Pues todos destruidos, o sea, la zapatería que vi yo en un vídeo que me salió en las redes sociales, destruida, algunos mercados locales también, la peluquería a la que iba yo, vamos, casi se muere el dueño, o sea, salió en las noticias que, bueno, la peluquería está en la zona más afectada de Catarroja, que es más o menos por aquí, este barranco, y el agua llegó hasta arriba y se quedó el dueño encerrado con 2 clientes y tuvieron que romper el falso techo para poder respirar, mientras que un vecino del primer piso estaba rompiendo con un martillo la pared de la peluquería y salieron por ahí de milagro, aunque tuvieron algunas heridas y se los podría haber infectado. Sí, o sea, todos los comercios locales han quedado arrasados y no sé si van a abrir dentro de poco, la verdad. Pues ahora mismo con todo lo que ha pasado no me gustaría vivir aquí, pero yo confío en que todo el mundo lo podamos sacar adelante, que con la ayuda de todos, los militares y los voluntarios, pues consigamos que Catarroja vuelva a lo que era, aunque sí que es verdad que va a seguir siendo una zona inundable y a menos que hagan algo, un nuevo cauce como hicieron en Valencia, esto va a seguir así, porque van a seguir habiendo inundaciones y así que la verdad es que ahora mismo, si pudiera, yo me iría de Catarroja porque me da miedo que vuelva a pasar algo así y hemos tenido mucha suerte de que a mi familia y a mis amigos no nos ha pasado nada, pero si nos vuelve a pillar otra dana y de improviso como la última vez, no sé si vamos a tener la misma suerte y si vamos a seguir aquí. No, esto deja huella para siempre y no solo en mi cabeza o en las de mis amigos y mi familia, sino en el pueblo. O sea, yo estoy seguro que esto es algo que contaré a mis hijos y es una experiencia, o sea, inolvidable, pero por la desgracia que ha sido. Catarroja, por mucho tiempo que pase, va a seguir teniendo esos resquicios de la dana, va a seguir habiendo un poco de barro. Catarroja ya no sale en las noticias, ni ninguno de los pueblos, o muy poco. Y yo creo que algunas personas ya están empezando a olvidar lo que ha pasado, pero sí que sigue haciendo falta ayuda. Hay zonas que sigue habiendo barro, los garajes, el mío que está todavía lleno de lodo, ascensores que no van, personas mayores que no pueden salir de su casa. Sí que es verdad que poco a poco están habiendo más alimentos y eso, porque están abriendo algunos supermercados, pero todavía hace falta mucha reconstrucción. El instituto de aquí de Catarroja ha quedado devastado y lo tienen que destruir. Los coches, que si no hubiera habido el incendio no los hubieran quitado, o sea, hace falta más ayuda todavía, más efectivos que intenten limpiar todo lo que la dana se llevó. A los 2 o 3 días después de la dana vino mi padre, que se había quedado en Valencia con unos amigos, con mi familia, y vino aquí y yo decidí irme porque en Catarroja no había nada y me sentía un poco impotente porque no sabía qué hacer, o sea es una situación que te quedas así un poco perplejo, pero aún así cuando llegué a Valencia vi que mis amigos seguían aquí, pues
yo decidí que tenía que ayudar y es lo que hacía. Cada día me levantaba pronto y venía hora y media andando, sí. As day one came to an end, I reflected on what I had witnessed. 2 broken towns that had been left with nothing other than hope in the space of less than 24 hours. Still mourning 2 months on. There was certainly a sense of hope, but it was clear that things may never be the same again for many people. And this would be reinforced in day 2, where we visit Bayporta. Bayporta had been destroyed by what could only be described as a tsunami of muddy water. Some of the images that had come out from the town around the time did not seem real due to the extent of the destruction. The most affected town of all had suffered 60 fatalities and such a devastating loss to infrastructure that certain areas may take years to rebuild. Videos online of a bridge collapsing in the town have amassed hundreds of thousands of views. But today, I wanted to see for myself. Resident of Bayporta, Josep, kindly allowed us to interview him, as well as visit his home to give us some context on how the events transpired in the town. After giving us a brief explanation of what happened to his house and neighborhood off camera, we mic'd him up so he could explain it in more detail for me and you. Esto es la entrada del callejón, esto era la habitación de mis padres. No ha quedado nada, como podéis comprobar. La altura, bueno, yo mido 1,83. Sí. Son 2 metros al menos. 2,40 metros midieron. Entonces, entraba el agua por aquí, salía por allá, me rompió aquella puerta, pero la arreglé como pude. Esta era la habitación de mi hermana. Estaba con todo lo de ella, porque no habíamos tirado nada. Por aquí. Aquí teníamos la cocina, comedor, chimenea, teníamos sofás, todo lo que hay en una casa. Ahí pues había más. ¿Y nos quiere contar la historia del reloj también? El reloj. Bueno, el reloj estaba funcionando. Cuando se paró el reloj fue a las 8 menos 5. El aviso nos llegó sobre las 8 y 5, 8 y 10. Aún así el reloj se paró y siguió subiendo el agua. Quiero decir que cuando nos pasaron el aviso ya estaba la gente muerta. Así que el agua estaba al menos aquí. Al menos aquí a las 8 llegó el menos aviso. 5. Aquí está el cuarto de baño. Sí. Como veis, el agua hace... Aquí está todo limpiado, quiero decir, con Karcher y tal. Muchas luces no me funcionan. Bueno, pues un cuarto de baño con su ducha. No hay luz, aquí no tengo luz. Yeah. ¿Y el agua ha estado tiempo en volver? En bajar, quiero decir. Sí. Vamos a ver, fue rápido. Quiero decir, en media hora, 1 hora bajó. Pero claro, ya había hecho estragos. Esto era pues la porcha, aquí tenía mi padre, mi madre tenía una máquina de coser, mi padre tenía los aperos del campo, que quieras que no son recuerdos de mis padres, que no ha quedado nada. Y bueno, aquí tengo, pues, por ejemplo, cosas de esto, pues palas en fin, cosas y todas las palas estas son de cuando, y las botas, yo iba con unas zapatillas como estas son unas Mebel, bueno, son de senderismo. Me pasé 3 días con las mismas botas, llegó un momento que el barro se me endureció porque yo no tenía con qué limpiar, me limpiaba con toallitas. Entonces el barro se endureció, empecé a hacer medidas en los pies, cogí las botas de mi padre, que mi padre calzaba un 42, yo calzo un 46 y estuve 2 días con unas botas del 42. Quiero decir, es dantesco. Sí. Después me sobrevivió este limonero. Estos limones. ¿Te los puedes como usar en comida también? Hombre, claro, bueno. Sí, son ecológicos completamente. Estos no tienen... Y sobrevivió. Sí, está muy bien este árbol. Aquí pues nada, aquí tenía yo mi perro, tenía una caseta ahí el perro, sí. Yo entré en mi vehículo lo levantó, empezó a sonar, bueno, se encendían todas las luces como en las películas, dio la vuelta, pegó ahí, en fin. ¿Y qué futuro ves para esta casa? Hombre, el futuro todo. Bueno, el futuro que yo quiero, yo voy a vivir aquí, quiero decir, yo de aquí... ni me voy a ir, ni pienso irme, yo cogeré, la reformaré con lo que pueda, como pueda,
Está claro que no me va a quedar esto increíble, pero yo pienso que me va a quedar bien. Además, la casa, como ves, Está bien. está bien. Es una Buena casa de casa. más de 100 años. Y vivió aquí tu familia también. Bueno, 3 generaciones de Sí. mi familia. 3 generaciones. Todas las plantas, porque estas plantas sobrevivieron. Sí. Entonces, pues esto es un granado enano que tiene granada. En fin, esto es lo que sobrevivió. Lo que sobrevivió lo dejé. The story about the clock is really unbelievable. I was genuinely speechless when I first heard it. It was one of the things that Giuseppe had already mentioned before we started rolling, hence why I wasn't so shocked on camera. But it really is stories like these which validate the criticisms the people of the region express towards the authorities, which will be shown in further detail later on. As we walked through the recovering town, I was overcome by a wave of mixed emotions. Of course, the sadness of the tragedy was evident as we passed by homes of the deceased. However, the optimistic sense of the community was contagious. Children from local schools had written messages of encouragement and support on stars which were plastered all over the high street, showing the people of Paiporta that they were not alone. Josep stopped us for a moment as he went to speak to a friend that he had recognized on the street. The man was asking why I was walking around with camera equipment, and after Josep explained the purpose of the project to him, he politely offered to be in an interview. This would be the first spontaneous and unplanned interview of the 2 days, but I was ready and excited to fulfill my desire to share as many people's word as possible. Yo esa noche no estuve aquí y realmente lo que la gente que estuvo aquí pasó, yo no lo pasé, porque yo estaba fuera, como te comento. Sí. Y esto pues es muy, muy duro y muy fuerte, porque esto es un día a día que no ves. Ahora estamos viendo salida. ¿Y cuál fue tu primera reacción cuando supiste que pasó esto? Yo me enteré lo de mi madre el miércoles por la noche, porque como yo iba con el camión no me querían decir nada. Pues imagínate, impotencia, porque yo no estaba aquí. La impotencia de no poder hacer nada porque yo quería venirme para Paiporta sí o sí como fuera, pero yo no podía entrar en Valencia con el camión. Impotencia, mucha impotencia, de no poder hacer nada porque yo sabía que aquí había muchas cosas que hacer y queda por hacer. Sí. Mucha impotencia. ¿Pero tienes esperanza para el futuro, para que Hombre, todo vuelva claro, normal? Es que es lo único que nos queda. Si no tenemos esperanza para sacar este pueblo adelante, no nos queda otra. Aunque hayamos perdido a los seres queridos, mi madre vivía aquí cerca. Es lo único que nos queda, esperanza. Tenemos que tirar para adelante como sea. Sí. Este pueblo ya no volverá a ser lo que era, pero no nos queda otra. Os estáis viendo que no ha quedado nada. O sea, bajos, no ha quedado nada. Ya poquito a poco se va viendo más ambiente, están abriendo algunos negocios, pero esto ya no volverá a ser lo que era. Y el día que llegue a ser lo que era, esto va a costar muchos años, mucho tiempo de recuperar. Hay negocios que ya no van a volver a abrir. Esto es muy, muy grande, nos ha venido muy grande a todos. Pero, te vuelvo a repetir, tenemos que seguir y adelante lo que haga falta. Mi madre vivía aquí detrás, no le dio tiempo a subir pues ya tiene un primer piso, no tiene vivienda arriba, pero bueno, se podría haber subido. Yo hablé con ella, porque yo estaba en Portugal. Y cuando yo me enteré más o menos lo que estaba pasando, enseguida me llamó mi hija, su madre. Llama a tu madre, hablé con ella, pero nada. Sí, ahora me subo, pero ya no le dio tiempo. Vino de repente el agua y como mi madre, pues me dio. Y porque fue a las 6, 7 de la tarde o las 5. Si esto pasa a las 2 de la mañana, esto hubiera muerto, ni se sabe. Yo tuve que dejar porque mi coche se salvó, tuve que dejar el coche a 3 kilómetros de aquí. Me ahogaba porque no era inexplicable. Era como un estado de guerra. Yo no he estado en la guerra, pero he estado en conflictos esto era un estado de guerra. Y era de noche. Me fui a casa, al día siguiente cuando me levanté, esto era inexplicable. No te podías creer la magnitud de lo que había pasado. Vuelvo a repetir, mucha impotencia. Me ahogaba, venía llorando. Veníamos un compañero y yo y decía, pero aquí ¿qué ha pasado? Estas calles de aquí, esto era un caos tremendo. Por ahí no podías pasar, era una cosa inexplicable. Ahora veis las calles limpias, aunque ve muchos destrozos,
Ahora se puede circular, se puede, pero esos primeros días esto era un caos total. Era un estado de guerra. Yo hablé con militares que han estado en Kosovo, han estado en Bosnia, han estado en la UME y nos decían, esto no lo hemos visto nunca. El nivel de destrucción no lo hemos visto nunca. Porque en una guerra, bueno, que hay una bomba aquí, que hay una bomba... Pero es que esto ha sido todo el pueblo. Por aquí, por allá, por todo el pueblo. Y ahora estoy de vacaciones. Porque a mí lo que me ha valido mucho de terapia, digamos, es mi trabajo, ¿vale? Pero bueno, la cabeza siempre está aquí. Y ahora estos días que estoy por aquí, tienes ratos de bajón, pasa que ves a la gente, hablas con uno, hablas... Cada uno tenemos una historia que contar, cada uno. Yo, José, todos, cada uno tiene una historia que contar. Y eso es lo que nos da fuerza para seguir adelante. El contar las experiencias que hemos tenido cada uno. Esperanza mucho. Si no, vuelvo a repetir, nos vendríamos abajo todos. Yo creo que está todo. Gracias a vosotros por colaborar y dar audiencia a todo esto, porque yo sé que esto ha sido muy difícil. Y nos ha conocido mucha gente por culpa de esta desgracia. Pero bueno, es también bonito de que la gente se interese de lo que ha pasado aquí. Daniel's mental strength during the interview was admirable, as I know many, including me, will not be able to recall such traumatic events and experiences whilst maintaining such composure. As we were strolling down the street, we struck a conversation with a local woman. They kindly let us into their home so we could see the extent of the damage. Rosa also accepted our request for an interview so she could describe her account from that evening of the flood, and so she could also tell us what options she had moving forward with the house. Lo que pasó fue que me entró agua por la calle, agua por un agujero que se me hizo ahí, fueron casi 3 metros de altura, me pilló ahí dentro, como pude nadando salí aquí fuera, me tocó bucear porque reventaron las puertas de ahí detrás, me cogí a este hierro, cuando vi que una botella de gas flotaba, me cogí a ella, me fui al otro hierro, entre el tubo del calentador y así 3 horas. Mi hermano se quedó encerrado en mi habitación a la entrada de la calle y nada más tenía 4 dedos para respirar. Cuando bajó, que bajó por aquí abajo, como pude entré, rompimos una puerta y salimos. Una anécdota que yo la cuento porque me río, tenía un gallo que me habían regalado en agosto y yo no me atrevo a matarlo. Yo lo desplumo, lo troceo, pero matarlo no. Y cuando nos encontramos me dice, ¿y el gallo? Digo, se ha ahogado. Ay, ya no lo tienes que matar. Y me salió, digo, serás hijo de puta, un puto gallo. Pues yo creo que era todo más el nerviosismo y yo estoy bien. Lo que pedía era vivir y lo tengo. La casa, pues poco a poco se arreglará y si no, es lo que hay. ¿Tiene planes para la casa? ¿Ha pedido alguna subvención que me imagino que hay? Sí, me han dado los 6.000 euros, pero aquí hay mucho, porque tengo un refugio de la guerra civil. Igual me toca tirar media casa, porque ya os he dicho la escritura de 1873. La casa es muy antigua, pero estamos vivos. De encima estoy de ocupa en casa un hermano, tengo techo, tengo comida, es lo que hay. We had a tough but productive day in Bayporta. These stories weren't easy to listen to, but it was essential that we did to truly understand the effect that these events had had on the community. But we still had one interview left. This time it will not be with a stranger, but with Josep. Pues ese día la suerte que tuve es que estaba de vacaciones. Yo ya, bueno, anteriormente había visto las previsiones meteorológicas en un canal en internet que, bueno, que las condiciones eran muy parecidas a la pantanada de Tous del 80 y pico, que yo la recuerdo porque yo era crío, pero la recuerdo, y ahí ya hubo mucho daño. Entonces yo estaba vigilante del barranco, de repente vi que todo el día el barranco iba a mitad, pero sobre ya a las 5 yo vi que el agua ya subía, saltaba las escaleras, y hice algo instintivo, que supongo que es adquirido por la familia, hemos vivido siempre aquí en Lorta,
y fue hacer, coger a mi perro, coger las escrituras de la casa y subir arriba. Ahí vi cómo subía el agua y venga a subir, vi pasar un cadáver por delante, yo viendo, era un cadáver porque no se movía, escuché el sonido, es lo peor, llegó un momento que se fue la luz, solo tenías el agua, en fin, fue dantesco. ¿Y qué has perdido tú personalmente? Yo he perdido todos los recuerdos, he perdido toda mi historia, se la ha llevado el agua, todo lo que era mi familia. Yo soy además una persona que le da mucha importancia a los objetos que han tocado a las personas que yo quiero y todo eso lo he perdido. Igual es una lección, no lo sé. Optimista no soy, por ejemplo, a mí no me ha llegado aún ninguna ayuda de todas las que he tramitado, vista la incompetencia de los políticos, que uno estaba de comida con una y le daba igual esto, no nos avisó nadie, porque simplemente con haber dado un aviso y haberle dicho a la gente que hubiera subido a un primer piso y que se alejaran de la zona del barranco, yo creo que se hubieran evitado. Pero no avisaron a nadie, la gente estaba funcionando, estaba comprando, estaba trabajando. Por ejemplo, yo tengo un conocido que estaba con la mujer y con la niña de 3 meses. Él se ha salvado, la mujer y la niña de 3 meses han fallecido. Es que son historias muy fuertes. Yo ahora estoy diagnosticado de síndrome de estrés postraumático, estoy de baja, pero bueno, estoy como soy. Esto es una montaña rusa, estás bajo, arriba, bajo. El día es bajo, arriba. Acabo más cansado que si trabajara, no sé por qué, pero me pasa eso. No nos aferremos, aferrémonos a la vida y a lo que tenemos ahora, porque lo pierdes todo en un momento. El miedo, la frustración, todas esas emociones no se sienten en la boca, se sienten aquí. Y es una sensación muy rara, muy amarga. Esas son. Se siente aquí el miedo, la frustración, la desesperanza, lo notas aquí. Y es un sabor tan amargo en que veo que tampoco se mueve la cosa. Todos dicen que están recibiendo. Yo de momento no he recibido ninguna ayuda ni por parte de la Generalitat ni del gobierno. El consorcio me ha dado un adelanto para yo poder... Pero yo las ayudas no he recibido ninguna. Y creo que he sido bastante afectado, como habéis podido ver. Paiporta es mi casa. Pienso vivir aquí hasta que me muera, porque me han parido en mi casa. Y es lo único que me queda. Y bueno, yo creo que nos reharemos y que vamos a... Bueno, yo creo no. O nos rehacemos o perecemos, así que nos tenemos que rehacer. No hay más remedio. And I really want to say thank you to Josep for the hospitality that he showed us during our visit. Now that we've listened to the experiences of people from 3 different towns, we can clearly conclude that this tragedy has affected all in the area. Man or woman, young or older, everyone has been hurt by the Dana in their own way. And although nothing could be done about the disaster itself, we have to ask the tough question: should more have been done? Could more have been done by the authorities and politicians to numb the secondary effects of the tragedy? And every time I asked people this question, the pattern became clearer and clearer. Not enough was done. ¿Tienes confianza que las autoridades han aprendido algo? No, ahí ya te lo digo claramente, no, pero de ninguno, Sí. de ninguno. Además, han aprovechado esta desgracia para enfrentarse los unos con los otros, en lugar de estar aquí ayudando, cogiendo una pala o una escoba para quitar el barro. Optimista no soy. Por ejemplo, a mí no me ha llegado aún ninguna ayuda de todas las que he tramitado. Pues veías un descontrol total y no había ninguna organización ni nadie que organizara a los voluntarios. Era un poco la gente la que sacaba las castañas del fuego. Y vosotros que estáis en Inglaterra os habréis enterado de la magnitud de todo esto. Le echa las manos a la cabeza, pero ¿cómo puede ser que en un país como España no? Está claro que le ha venido grande a todo el mundo, pero no, es inexplicable, es inexplicable. Por lo tanto, no confío en nadie, en ninguno. Ningún político, ningún alcalde, por supuesto el presidente de la Generalitat menos aún, fue capaz de advertir a nadie. Mi opinión la tenía ya desde antes de la Dana y es que está todo muy podrido y que yo no creo en ningún político, en ninguno. Creo que el sistema está diseñado para su propio beneficio
y aunque suene muy conspiranoico o lo que quieras, que no están para ayudarnos a nosotros. No les importamos y no quiero a ninguno, ni a Amazon, ni a los del otro lado, ni a ninguno. No me sirven para nada ninguno. Me da igual el partido que sea el color. Aquí ya no hay colores, porque aquí ha muerto gente de derechas y de izquierdas y de centro. Habrá gente que se dará cuenta, pero habrá gente que no se dará cuenta, ¿sabes? De hecho, yo creo que esto ha dejado muy en evidencia lo que es hoy en día la política y la clase política, que son comilonas, que es socializar y olvidarse del ciudadano totalmente. Aquí la gente estuvimos abandonados 5 o 6 días. Sí. No dejaban entrar a los cuerpos de seguridad del Estado, el ejército. ¿Pero por qué? Por temas políticos. Te vuelvo a repetir, yo que voy por Francia me dicen, pero ¿cómo puede ser que España no es un país tercermundista? España es la tercera o cuarta potencia de Europa. Y nos han dejado abandonados, La verdad es que sí que sentía mucha rabia por dentro, por la inacción, sobre todo los políticos, que estaban aquí los voluntarios el primer día. O sea, no había ni militares, ni policía, ni UME. Se decía que habían rechazado alguna ayuda extranjera. Vista la incompetencia de los políticos, que uno estaba de comida con una y le daba igual esto, no nos avisó nadie, porque simplemente con haber dado un aviso y haberle dicho a la gente que hubiera subido a un primer piso y que se alejaran de la zona del barranco, yo creo que se hubieran evitado. Pero no avisaron a nadie, la gente estaba funcionando, estaba comprando, estaba trabajando. Todo el mundo estaba igual que yo. Estábamos, furiosos por la inacción y por lo mal que habían gestionado esta Dana. Cuando mandaron la alarma a las 8 de la tarde, el agua ya estaba hasta casi el primer piso. Ni nos asustó ni nos alarmó porque ya veíamos todo lo que estaba pasando. Aquí en este pueblo, una señora, y unos vídeos que hay por ahí circulando, una señora llamó 3 veces al ayuntamiento porque tiene una hija enferma. Esta señora, su hija de repente tiene una crisis y tiene que llevarla al hospital corriendo. Y entonces le alarma mucho quedarse aislada o que le pueda suceder algo. Llamó hasta en 3 ocasiones, por favor, esto yo tengo que saberlo porque si veis que aquí va a pasar algo, yo cojo mi coche, me voy a Valencia ya y así mi hija está a salvo. Y hasta 3 veces le dijeron, señora, qué exagerada. La señora estuvo aquí una semana sin poder salir. From the first day inside warning, coming when people were already dying, to the isolation felt by those left alone with their destroyed, crumbling homes days after the floods, without any signs of sufficient governmental aid and support coming their way, the President Pedro Sánchez himself admitted that the response given in the following days was not enough, and acknowledged that there were serious problems and shortages. There was also a lot of finger-pointing done back and forth from Valencia's local leader, Carlos Mazón, and the centralised government in Madrid. Remember, whilst all this infighting was going on, bodies were still being dug out of the mud and rubble. Naturally, Mazón has faced calls to resign, but he refuses, which has resulted in mass protests across Valencia. We were even fortunate enough to be in town during one of those protests, allowing us to see for ourselves. Some protesters held cards that bluntly stated Mazón dimisión, translating to Mazón resign, whilst others conveyed more impactful messaging, such as one that read, "Our hands are stained with mud, theirs are stained with blood." This of course references the fact that the immediate support the victims received came from the thousands of volunteers from across the country and in some cases the world who joined together to rebuild and clean the towns, when those who were supposed to do so were too busy arguing over who messed up more than the other. And this brings me to my next point. It would be disrespectful of me to not give the volunteers the credit they deserve. They let the people know that they were not alone. They brought food, water, shovels and gloves with money from their own pockets purely out of kindness and empathy. One of those affected said in an interview, "If it weren't for the volunteers, we would have died of hunger." Followed up by, "They are bringing us food and hope," emphasizing not only the physical help
they were bringing, but also the emotional support. Because in times like these, like I said, it's the community that is what sometimes helps the people push through. During our visit, the military had already got a hold of the situation, meaning that numbers in volunteers had dwindled. Despite this, we still managed to catch a group of volunteers working on the streets of Bayburda. 2 of them kindly accepted to take part in a short interview so we can all understand what it means to the volunteers and what motivates them to participate in the cleanup effort. Bueno, pues yo cogí hace 2 días, yo soy de Vigo, de Galicia, y tuve que venir primero a Madrid, 5 horitas en coche, y después ya cogí un tren a Valencia el siguiente día. Llegué aquí por la tarde, que lo que tuvimos que hacer básicamente fue pues quitar todo lo que es la parte más superficial de la estructura, porque dentro todo está como empapado, húmedo, y todo eso tiene que dejarse secar aún 2 o 3 semanas. Y pues eso es a lo que nos estuvimos dedicando ayer un poco. La verdad, yo tengo un amigo en Vigo que está estudiando aquí en Valencia. Me enseñó cómo es que estaba todo, las calles cómo estaban y tal, y pues de ver que estaba así de destrozado me animé a venir directamente ya cuando me lo propusieron. Yo soy de Madrid, yo vengo con mi hermana y llevamos ya 3 días porque vinimos desde el 25. Y nada, vinimos pues eso, nuestras tías nos contaron, ya habíamos visto un poco la situación, mi hermana ya había venido los primeros días y a mí me apetecía aportar pues eso, un granito de arena dentro de lo que cabe y vine con ella y las fechas que nos dieron la oportunidad de hacerlas fueron estas, ¿no? Entonces nada, pues yo también sí que he picado, sobre todo la parte superior de la pared del fondo, que luego la están tirando, y ahora estamos... algunas chicas y yo estamos cogiendo ropa que han venido a donar a Cáritas y la estamos organizando, la estamos seleccionando y separando entre invierno, verano y hombre, mujer y niños, y pues ahí ya las vamos metiendo en cajas para luego poder ver bien y donarlas y ya que hagan con ello lo que quieran. Tampoco, o sea, damos lo que podemos, ¿no? Al final, pero sí, se nota muchísimo, por ejemplo, vas por las calles, vas mirando y vas saludando, la gente te va saludando, es sorprendente en plan el ambiente que hay aquí después de todo lo que ha pasado. Sí, la verdad que sin duda, o sea, desde que llegamos a Valencia es lo que dice ella, agradecimiento pues por todas partes, hasta pintadas en algunas paredes, palabras de gracias voluntarios, y la verdad que es brutal, o sea... Ahora el que nos está como dirigiendo un poco, porque no teníamos experiencia en todo esto, es un señor que se llama Jesús, y Jolín tiene 71 años, y está el tío aquí currando, enseñándonos a hacer todo, como, o sea, una pasada, la verdad. Hemos venido, pues eso, con los jesuitas, venimos de una formación religiosa y teníamos ganas de, pues, de llevar, pues, todo lo que nos han enseñado al final nuestra familia, el cristianismo, nuestros hermanos, que venimos a por todas, venimos a ayudar a lo máximo y a apoyar en todo lo que se pueda y dar pues eso 24/7 todo el tiempo que podamos. Que mucho amor y muchas gracias por dejarnos ayudar y dejarnos intentar pues mejorar un poquito lo que viene siendo Valencia. We've spoken about how and why the casualty and injury counts could have been suppressed, but we're still yet to understand the true scientific cause of the natural disaster. So to truly understand what the Dana actually was, we'll be heading back to the city of Valencia to speak to Gonzalo, a civil engineer and meteorological advisor, who will explain everything in detail. ¿Qué crees que fue el causa mayor del efecto de la Dana? Bueno, la Dana, la depresión aislada a niveles altos, es un fenómeno meteorológico por el cual, en una situación en la que el mar aún está caliente, debido a que estamos en el final del verano, cuando hay una masa de aire frío en altura, la masa de aire que atrae el mar hacia la Tierra, en un movimiento ascensional debido a la orografía, entra en contacto con la masa de aire frío y produce unas descargas de lluvia importantísimas. Esto es lo que se ha producido en esta ocasión, nada muy fuerte. Y en cuanto a las lluvias, podemos decir que hubo un tren convectivo, que es una situación en la que las tormentas, normalmente las tormentas son pasajeras, todos tenemos la experiencia de una tormenta que dura bastante relativamente poco. En un tren convectivo lo que pasa es que la situación en la que se produce una tormenta se sigue dando y con lo cual se van reproduciendo en la retaguardia de las tormentas, de tal manera que se produce lo que se llama un tren convectivo, que lo que produce es una situación de lluvia intensa estacionaria muy fuerte en un mismo sitio. Aquí lo que sucedió es que el área en la que llovió coincidió justamente con la cuenca de
de varios barrancos que ahora nombraremos, entre ellos el Pollo, el Magro, etc., con lo cual se produjo una precipitación muy alta. Estamos hablando de que en Turís se produjo una precipitación de 186 litros por metro cuadrado en una hora, que supone un récord histórico en España. En todo el día, en las 24 horas de ese día, en Turís se produjeron 770 litros por metro cuadrado y en Chiva unos 600 litros por metro cuadrado. En cuanto a la cifra de 186, para hacernos una idea de lo fuerte que es esta precipitación, si consideráramos que, por ejemplo, toda esa agua no percola, porque al principio la precipitación se infiltra, pero luego hay un momento en que ya todo lo que cae va a la ladera abajo. Si consideramos, por ejemplo, 10 kilómetros cuadrados, todo el volumen caído con esa precipitación equivaldría a un cubo de 120 de altura, por 120 de alto, por 120 de ancho, o sea, como un rascacielos. Eso es muchísima agua. Entonces, bueno, eso es lo que se produjo, digamos, en las cabeceras, ¿no? Se produjeron unas precipitaciones muy fuertes. El periodo de retorno, que es un poco la probabilidad de que, o sea, el periodo en que en promedio se repite un fenómeno meteorológico determinado, estamos hablando, los últimos cálculos arrojan unos valores entre 1000 y 3000 años, es muchísimo. Además, esa cifra además lo corrobora el hecho de que hay partes de los cauces que se han transformado drásticamente. Por ejemplo, en el barrio en Chiva, que es donde está la cabecera del Barranco del Pollo, ahí hubo un arrasamiento total de un barrio que era árabe. Estamos hablando de que en época histórica, que a lo mejor el pueblo tiene 2000 años, pues a lo mejor no se había dado nunca una precipitación de ese estilo. Que el hecho lo corrobora el tema que estoy diciendo de que hay una modificación del cauce, hay barrios enteros de origen árabe que se han visto muy afectados. Quiero decir que en época histórica a lo mejor no se había vivido esto nunca. Entonces, bueno, estas precipitaciones que se dieron en cabecera fueron hacia abajo, por efecto de la gravedad. Además, en concreto en la cuenca del Pollo, estamos hablando de una cuenca media de unos 450 kilómetros cuadrados, pero que tiene una pendiente muy fuerte, porque en cabecera estamos en 500 metros y en 50 kilómetros llega el mar, con lo cual es una pendiente del 1%, que es una pendiente muy grande. Entonces eso adquiere mucha velocidad y se trasladó bastante rápido a la zona más afectada, que es la zona de la conurbación sur de la ciudad de Valencia, en la que viven unos 300.000 habitantes más o menos. Con lo cual se produjeron unos caudales importantísimos. Estamos hablando de que antes de la confluencia con el Barranco de la Horteta teníamos unos 2.000 metros cúbicos y el Barranco de la Horteta aportó unos 1.700, con lo cual, o 1.500. Estamos hablando de que en Torrente el caudal fueron de 3.500 metros cúbicos, que es 10 veces más que el Ebro, que tiene unos 330 metros cúbicos por segundo, y más incluso que el río Nilo, que tiene unos 2.800 metros cúbicos por segundo. O sea, es un caudal impresionante. Para hacer una idea de la capacidad destructiva de este volumen de agua, hay que tener en cuenta que el encauzamiento actual que pasa por Paiporta tiene unos 800 metros cúbicos de capacidad por segundo, con lo cual todo ese caudal que no pudo absorber se desbordó y produjo los tremendos destrozos que conocemos y las vidas humanas sobre todo. Bueno, el medio ambiente ha arrasado zonas de vegetación, la vegetación de ribera ha quedado bastante arrasada, la bufera ha sufrido mucho porque se ha visto contaminada en gran medida con todos los detritus que ha arrastrado la riada. Hombre, esto se recuperará, pero definitivamente los daños han sido importantes. Y no hablamos de la contaminación que ha producido los desechos artificiales como coches, residuos de los polígonos industriales, etc. Es un daño bastante importante, sí. Sí que se está viendo que el calentamiento global puede hacer aumentar en cierta proporción la probabilidad de que estos sucesos se vuelvan a repetir. Lo que pasa es que estamos hablando de sucesos tan excepcionales que a lo mejor estamos hablando de que con el calentamiento global a lo mejor se puede repetir, o sea, la probabilidad puede aumentar un determinado porcentaje, a lo mejor sería, no sé, un 10%, se está hablando de un 10, un 20%, pero claro, estamos en periodos de retorno tan grandes que efectivamente siguen siendo poco probables, fenómenos de esta magnitud. Y repito que en fenómenos de menor cuantía sí que van a seguir siendo más recurrentes como esta región sabe. Over the 2 days, we witnessed the hurt and damage presented by the statistics firsthand. We saw it and we heard it. However, we will never truly feel it, as those who we spoke to and the thousands of other victims did. So I hope that by making this documentary, I have done my part and helped amplify their experiences, accounts, and concerns in some way. Nothing will ever heal the hurt that these people have had to go through. But at least, on the other side of the coin, this situation showed us that even in the most dramatic and unexpected circumstances, us, as the people, can count on each other unconditionally. Because situations like these go beyond political affiliations and regional/national boundaries. It's about life.
This is the end of my documentary. I really hope that you enjoyed and took something from it, whatever that may be. That's for you to decide or make your mind up about. But yeah, I want to say thank you to Sofia Capilla Torres, Angeles Carreras, and Alba Prabhu Carreras for helping me out throughout the 2 days of filming. I couldn't have done it without their support. They helped me with questioning, they gave me recommendations. They helped me with filming whilst I was asking the questions and transport and all this stuff. So yeah, I could not have done it without them. Thank you to all the people we interviewed for being kind enough and brave enough to share their stories in front of us and, accepting for me to put it out into the world for you lot to watch as well. Like I said, obviously all of this was filmed months ago now in December, 2 months after the floods. So some of these events may have changed now, but the message stays the same. Anyways, once again, I hope you enjoyed watching, and yeah, that's it. Thank you very much.